Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Bueno, pues efectivamente a día de hoy Estados Unidos se está encontrando bajo cada vez mayor presión y también en una situación de cada vez mayor tensión. Enseguida vamos a explicar el por qué, puesto que eso se debe a lo que parece ser un rotundo cambio de estrategia de Irán, que además podría contar con la participación y el apoyo de la Federación de Rusia. Obviamente, pues estamos hablando de esta posible guerra que todavía, cuya posibilidad, no valga la redundancia, todavía no se ha cancelado ni muchísimo menos. Pero antes de nada, un pequeño reporte sobre la situación en el frente. Se informa que en el frente de Kharkov, en la región de Kharkov, concretamente en Balaclea, ha habido un ataque de la Federación de Rusia con misiles Iskander. Todavía no hay detalles exactos, ¿no?, de cuántos misiles han sido, si uno o más de uno. Lo que se sabe es que la Federación de Rusia ha eliminado a unos 80 mercenarios extranjeros, de modo que muy probablemente mañana, cuando ya haya más detalles, hablemos del ataque en cuestión. Mientras tanto, en cuanto a la situación de los mercenarios extranjeros, no puedo no mencionar el vídeo que recientemente subí, un reporte de Simón, en el cual habla con dos de sus compañeros, que son colombianos, y comentan un vídeo que recientemente se hizo bastante viral, sobre todo en Telegram, donde, pues por cierto, podéis seguirme, Liusibaya o @Liusibaya todo junto, como el resto de mis redes sociales. Precisamente ahí en Telegram estuvimos comentando ya no solo este hecho, sino también el tema del reciente envío de los F-16, que parece que ya están en Ucrania. No sé hasta qué punto este tema os resulta interesante o no, así que por favor, si queréis un análisis sobre lo que suponen los F-16, si queréis saber pues cuál va a ser la respuesta de Rusia, etcétera, 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 ponedme en comentarios que efectivamente este tema os resulta interesante y vamos a hacer un informe al respecto. Pues bien, en cuanto a la situación de esos mercenarios, ¿no?, concretamente mercenarios colombianos que luchaban en el lado de Ucrania y que atacaron a una trinchera ucraniana, o sea, una posición ucraniana, donde Ucrania tenía maniatado en condiciones, bueno, pues un tanto cuestionables a otro compañero suyo, que también era colombiano, porque él se había negado a cumplir una orden de avance, hasta donde entiendo, y entonces Simón lo comentaba con sus compañeros colombianos que luchan en el lado de la Federación de Rusia. Me parece un material sumamente interesante, básicamente desde el frente, ¿no?, de forma directa. Y dicho esto, analizando la estrategia de Irán y analizando un poco la situación que se ha desarrollado debido a los últimos ataques que Israel ha llevado a cabo, por un lado contra el Líbano, en Beirut, fue la localidad atacada con misiles, por otro lado contra Irán, Teherán, ¿no?, en este caso la capital, donde se llevó a cabo un ataque con drones, eso sí. Y en un caso estamos hablando de la segunda persona más importante, Hezbollah, y en el otro caso estamos hablando del jefe del Politburó de Hamas, Ismail Haniyeh, que para Irán representaba un tremendo activo y que además había sido asesinado pues antes de asistir a la toma de posesión del nuevo presidente iraní, con lo cual la ofensa pues prácticamente se duplica. Esos son los antecedentes. Y en cuanto a la reacción iraní, que todavía no se ha producido, Estados Unidos se encuentra en tensión, puesto que ellos, a través de una delegación internacional, no recuerdo cuál fue el país, creo que fue Qatar, corregidme si me equivoco, pues el país que tenía que trasladarle a Irán el mensaje de Estados Unidos de que pues por favor moderaran su respuesta y que básicamente no hicieran nada. Entonces lo comentamos diciendo que en Estados Unidos los tiene absolutamente cuadrados, o sea, pero gordos, gordísimos. Es decir, es tu socio preferente, que es Israel,
Israel ataca a Irán, es una ofensa clarísima, además asesinan a una persona muy importante para el país y piden que Irán no responda absolutamente de ninguna manera, por supuesto. En Irán ya han dicho que no, que ni hablar, que ellos por supuesto se reservan el derecho a responder y por lo tanto el derecho a represalias barra venganza. Sin embargo, y esto le pone a Estados Unidos en una especie de doble tensión o tensión de doble envergadura, como queráis denominarlo, Irán se ha reservado el derecho a responder, que según las autoridades iraníes va a ser utilizado ese derecho, ¿no? Quiero decir, en el momento que estimen oportuno. Es decir, si antes estábamos hablando, ya os recuerdo que esta situación ya se produjo y entonces pues ya comentamos toda la venganza iraní, que se iba a producir, que no se producía, por qué Irán estaba haciendo bien en no atacar pues exactamente al día siguiente. Sin embargo, ellos anunciaban y subían la tensión y ahora mismo no está ocurriendo eso. Lo que ocurre es prácticamente todo lo contrario. Ellos han dicho, vamos a responder, pero vamos a responder exactamente cuando nosotros queramos. Por lo tanto, desde Israel, o sea, fijaos hasta qué punto Netanyahu está dispuesto a darlo todo por terminar desatando la guerra definitiva en el Oriente Medio, que ha anunciado ya que en el caso de que haya se vislumbre, por así decirlo, ¿no? Una respuesta por parte de Irán, una respuesta inminente por parte de Irán, Israel va a realizar lo que viene siendo un golpe anticipado o un ataque preventivo, que es básicamente, pues, parafrasear las palabras de Vladimir Putin antes de comenzar la operación militar especial, o bueno, creo que fue al poco de que hubiera comenzado, cuando Vladimir Putin, explicando la decisión tomada, dijo que si se va a producir una pelea, pues da el primer golpe para al menos no controlar la situación. Sin embargo, en el caso de Israel, esto es, bueno, tiene una envergadura un tanto distinta y tiene un tinte muy diferente a lo ocurrido entonces en Ucrania, puesto que en el caso ucraniano la que provocaba era la OTAN, es decir, estaba constantemente chinchando a Rusia y entonces Vladimir Putin dijo, si es inevitable que se produzca una pelea, porque ya están en nuestras fronteras y sabemos perfectamente que la guerra va a suceder sí o sí, pues al final anticípate y al menos así te haces, aunque sea en esos primeros momentos, el dueño de la situación. Y de hecho así fue, que si Occidente al final no hubiera cancelado las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania en primavera del 2022, ahora pues ya no estaríamos hablando ni siquiera de un conflicto bélico ni de ningún tipo de enfrentamientos en ese territorio. Eso por un lado, y por otro tenemos la posición de Israel, en la cual Israel provoca a Irán de forma constante, además, ataca a Irán, elimina líderes iraníes, elimina líderes de Hezbollah, o sea, está metiendo más y más tensión, escalando el conflicto en la zona él solo. Y después, encima, cuando Irán dice, bueno, pues es que vamos a responder porque no puede ser que alguien esté constantemente pinchándonos cuando nosotros, bueno, pues no es que no hagamos nada, entendedme, le hemos dedicado largos informes a cómo Irán está llevando, ¿no? También está gestionando sus guerras proxy, su estrategia contra Occidente, su estrategia contra Israel. Es inevitable, pero una cosa es eso y otra cosa es ya pasar a ataques abiertos, que Israel hace tiempo que pasó a ataques abiertos y además siempre ha sido quien ha protagonizado esos ataques abiertos contra Irán, y después al final, cuando encima el contrario va a responder, decir, bueno, pues ya que va a responder, nos vamos a anticipar y ahora sí que sí, vamos a dar otro golpe aún más fuerte. No sé, me imagino que cualquiera entiende que eso no tiene lógica ninguna a ojos de la comunidad internacional, no controlada ni dominada por Occidente, por supuesto, y de hecho Irán, estoy convencida de que va a recibir apoyo internacional en el caso de que al final se produzca ese ataque israelí. De hecho, el ex ministro de Defensa de la Federación de Rusia ya voló al país, lo ha hecho hoy, día 5
de agosto y muy probablemente esto en parte tenga que ver a lo que está ocurriendo ahora mismo en el Oriente Medio y claro, pues desde la Federación de Rusia, si bien no se ha tomado partido de forma oficial por ninguno de los bandos, se tendrá que ver cómo asegurar la paz, la tranquilidad y el equilibrio en la región. Por supuesto, van a hablar con Irán y teniendo en cuenta que Irán es uno de los socios preferentes de Rusia en muchos sentidos, y sin embargo que Rusia no quiere estropear las relaciones con Israel, me imagino que van a tratar de buscar pues algún tipo de ya sea solución medio negociada, ya sea de vía para pues ayudar a Irán quizás con algo que no sea pues por ejemplo directamente la logística de ataque para no meterse demasiado en el conflicto, porque es cierto que tanto Rusia como China en este tipo de situaciones suelen tratar siempre de mantenerse al margen y sin embargo, aún manteniéndose al margen de forma activa, ¿no? Porque al final pues no es nuestro conflicto, prestarle todo el apoyo y toda la atención necesaria, por ejemplo, en términos humanitarios, al compañero de bando, ¿no? O al socio que lo necesite y me imagino que sobre esto habrá ido también, o sea, ha habido varias reuniones y varias conversaciones con el exministro de Defensa de la Federación de Rusia, que además ahora, al no representar ya el Ministerio de Defensa, pues quizás puede hablar con algo mayor soltura y también por ello puede gestionar algunas cosas que en el anterior cargo no podía conseguir o bueno, que en el anterior cargo no le tocaba solucionar, por así decirlo. Y obviamente Estados Unidos ya ha anunciado que apoyará a Israel con todas las fuerzas y sin embargo ese cambio de estrategia de Irán se debe a una cosa fundamental y yo diría que la explica en gran medida, que es el hecho de que las elecciones presidenciales estadounidenses se acercan cada vez más y por lo tanto Estados Unidos, por muy dispuesto que quiera mostrarse a ayudar a Israel, a Ucrania y pues a Cristo que lo fundó, realmente es cada vez menos capaz de hacer tal cosa porque simplemente no puede mantener la atención en tantos frentes a la vez, incluido por supuesto el frente interno que es el frente electoral, de modo que es muy probable, ya me diréis qué opináis, si estáis de acuerdo conmigo o no, es, vamos, me parece altamente probable que siguiendo, ¿no? Con esa estrategia de Irán de aplazar el ataque o de decir, bueno, pues atacaremos en algún momento porque sí que vamos a responder, pero no vamos a responder bajo vuestras condiciones ni en vuestros términos, responderemos cuando a nosotros nos parezca bien y que esa respuesta se produzca pues a finales de agosto, principios de septiembre, es decir, cuando Estados Unidos tenga menos capacidad para ayudar a Israel.